Abrimos mesa también con Alberto Iturralde. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Y con Antonio Pedraza, economista. Antonio, bienvenido, buenos días. Un placer. Alberto, una valoración bursátil. ¿Sirve esto para el accionista? Estábamos comentándolo justo antes. ¿Es el accionista el que puede frenar la operación? No va a poder. Estamos hablando de que en los dos bancos hay una confluencia de accionistas importantes, que hace BlackRock, Vanguard y los sospechosos habituales, y eso, lógicamente, implica un poder brutal en este tipo de operaciones. ¿Que en el Banco Sabadell hay un accionariado en contra de la operación? Sí. Sin embargo, ha habido movimientos tremendamente anómalos en el BBV, que es el banco que nos está entregando los cromos, las acciones, que intenta hacer atractiva la operación, que genera un gran peligro para los accionistas del Banco Sabadell, pero que con toda la propaganda que se va a hacer alrededor de esta operación, aprobaciones, ahora mismo de Europa ya viene la aprobación, seguramente el gobierno español va a decir lo mismo, que va a llevar al pequeño accionista del Sabadell a aprobar una operación que, como se quede con las acciones del BBV, es decir, como no las venda nada más culminarse la operación, corre financieramente un gran peligro. Te pedimos que nos amplíes eso, Alberto. Antonio, ¿cuál es la fotografía del riesgo que tiene la concentración bancaria, sobre todo con la operación BBVA Sabadell? Vamos a ver, yo creo que ya estábamos asistiendo a un monopolio, un oligopolio dentro de las entidades grandes españolas. Yo creo que eso se ha visto precisamente en la retribución de las cuentas del pasivo. No las cuentas corrientes, pues las cuentas corrientes sí se han retribuido por el hecho de que tienen muchos productos vinculados y eso le aseguraban la rentabilidad a los grandes bancos, pero sin embargo en las cuentas a plazos habréis observado que estando el Euribor por encima del 3,5, sin embargo no se han retribuido ninguna, salvo algunos bancos como el Cetelem, el Procredis, el Payray, el Manobank, que son bancos de un tamaño muy reducido, que no tienen costes y que son outsiders en este sistema. Entonces lo que se ha visto es que los acuerdos entre bancos han prosperado y en tal sentido eso es un atentado a la libre competencia. Yo lo he observado, vuelvo a repetir de una forma muy clara, en la retribución de las cuentas a plazos. Ahí se ha observado que ha habido un acuerdo genérico para no retribuirlas y no perder clientes, porque si todos estaban de acuerdo, lógicamente no perdían clientes. Y vuelvo a repetir que estos bancos pequeños no hacen daño. Yo estoy de acuerdo con el primer interviniente en el sentido de que este es un tema que atenta a la competencia y eso es lo que preocupa. Lo que preocupa es precisamente eso. El Sabadell es un banco que está muy cercano al cliente. El BBVA es un banco mucho más grande, tiene mucho más intereses fuera. La mitad de sus activos son internacionales ya y los resultados prácticamente iguales. Por cierto, haciendo alusión a lo que ha comentado el compañero en el tema de bolsa, ayer se pegaron un batacazo las acciones del Sabadell también, pero sobre todo del BBVA, por el hecho de las restricciones al comercio con México que va a poner Trump. En tal sentido, el BBVA está muy vinculado a México y es su principal banco y donde tiene la mayoría de las fuentes de beneficios. Sabadell no tiene una internacionalización tan clara, su presencia en el Reino Unido sí es patente, pero todavía no está obteniendo los resultados que quisiera. Yo estoy de acuerdo también que un gran banco es el ejemplo típico del águila. El águila si tiene más peso, eso no quiere decir que pueda volar con más facilidad. Entonces es el caso que se está dando en esta fusión. Yo creo que un banco grande, Europa ayer, parece que aprobaba la fusión, pero bueno, eso es anecdótico. A Europa le interesan los bancos grandes, los bancos sistémicos, que parece que tienen menos posibilidades de caer y están más internacionalizados. Pero si nosotros entramos en lo nacional, en el espectro nacional, esta fusión perjudica mucho al consumidor. ¿Y perjudica por qué? Porque va a haber una paridad de oficinas donde hay que meter la tijera y se van a disminuir muchísimas oficinas con esta fusión. Y eso quiere decir que se va a estar menos cerca del cliente. Por otra parte, la especialización tan grande
tan fantástica que tiene el Banco de Sabadell en el mundo de las pymes, esa no la tiene el BBVA, y quizás se pierda negocio en ese sentido y también el acceso al crédito de las pymes. Ahí Banco de Sabadell está muy especializado y está haciendo una gran labor. No hay que olvidar tampoco, independientemente de que el Banco Sabadell tiene menos presencia internacional, tiene sucursalismo, pero no tiene la presencia de grandes bancos como tiene el BBVA, pero sin embargo tiene un negocio internacional muy saneado. Es un especialista, desde que compró Banco Atlántico, en el negocio internacional. Y eso es algo que es muy interesante también. Yo creo que con la fusión pierde mucho el consumidor español. Alberto, nos comentabas, no parece una buena operación por lo que nos estabas diciendo, ¿no?, para el accionista del Sabadell. ¿Cuáles son las claves que debería mirar y sobre todo, qué puede alterar ese proceso de votación final por parte del accionista? Vale, don Antonio ha hecho referencia a un hecho clave en la banca española, ese oligopolio, que también se cumple en bolsa. Y es que tanto BBV como, ahora vamos a cambiar de Sabadell a Santander, el otro gran banco español, históricamente han seguido siempre una correlación exacta en sus cotizaciones. No sé si podéis poner los gráficos en pantalla que os estoy compartiendo, porque es importantísimo comprender cuál es exactamente ese tipo de correlación. Y es que siempre, tanto BBV como Santander, en el tiempo siempre se han correlacionado de la misma manera. Cuando el BBV realizaba un movimiento, por ejemplo, al alza en bolsa de un 100%, el Banco Santander realizaba un movimiento análogo. Y así se ha visto en los últimos 25 años, del orden de unos 12 movimientos relevantes en bolsa. 12. Eso significa que estos dos grandes bancos han estado históricamente, han llegado a un acuerdo para cotizar de una manera en la que ninguno de los dos se hiciera la competencia. Es decir, así como no se iban a hacer la competencia tampoco al retribuir a los depositantes, tampoco se la estaban haciendo esa competencia a la hora de cotizar en bolsa. Ninguno de los dos debía realizar un movimiento más relevante que el otro banco, tanto BBV como Santander. Bueno, pues atentos, porque justo a partir del año 2020, en el último tramo que se está viendo justo aquí en pantalla, tanto BBV como Santander se separan en favor del BBV, hasta el punto que en los últimos 4 años el BBV ha subido un 381%, contra solamente, no es poco, pero en comparación con el movimiento de los 25 últimos años es totalmente anómalo, un 245% por parte del Banco Santander, del otro gran banco español. Es decir, el BBV ha inflado su cotización para realizar la operación que ahora propone sobre Sabadell, en la que se entregan preferentemente cromos. 5 acciones del Sabadell por una del BBV. De manera que lo que se ha hecho realmente es generar una ficción de que la acción del BBV vale mucho más para entregar menos acciones del BBV contra esas acciones del Sabadell. Y esa anomalía, que no se había producido en 25 años, estamos hablando de que en esos 25 años hemos visto una serie de movimientos relevantes en los dos bancos que todos han sido a la par. Bueno, pues esa anomalía evidencia que el accionista del Sabadell sale perdiendo con ese canje. Es decir, se le está dando un cromo sobrevalorado artificialmente por el propio BBV para generar un mayor interés del que debería haber sobre la operación. Otra cosa es que, al haber accionistas de gran relevancia en los dos bancos, esa operación probablemente va a salir adelante. Es muy difícil coordinar a todos los pequeños accionistas para oponerse a este tipo de operaciones. Sin embargo, lo más normal es que si la propaganda general, aprobaciones por parte de organismos públicos y sobre todo propaganda por parte de los blancos de turno, que al fin y al cabo dominan los dos grandes bancos, Sabadell y BBV en este caso, no Santander y BBV, lógicamente llevará a una aprobación que exige que el accionista de Sabadell que acepte esa fusión tienda a salir de las acciones del BBV en cuanto se haya realizado el canje, porque es una operación totalmente artificial. Antonio, ¿cómo se va a reflejar en el capítulo empresarial la fotografía alrededor de una posible fusión entre BBVA y Sabadell y esa concentración bancaria a medio plazo? Bueno, yo primero que todavía no la veo clara. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el colega
en el sentido de que el BBVA estaba preparando esta operación de tiempo y que efectivamente las acciones están muy hinchadas y esos cromos que está intercambiando está jugando un poco con ventaja. Entonces, esto no es conveniente para los accionistas de Sabadell, y el Sabadell lo sabe y por eso se está oponiendo. El entrar en la fase 2, en el tema de la condicionalidad del mercado de la competencia, lo que indica es que el Banco de Sabadell se ha podido personar en contra de la fusión y se han podido también personar firmas como Formen Trébol, como Pymes, otras empresas que seguramente, o comunidades autónomas que se pueden personar a partir de ahora, que van a alargar la operación bastante. Eso no quiere decir que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se pronuncie al unísono, pero yo creo que este tema de esta fusión tiene unas características políticas que quiero destacarlas muy importantes. Hay una oposición muy fuerte por parte del señor Illa, por parte de Cataluña, por parte de Junts y por parte de Esquerra Republicana para que esta fusión no se produzca. Hay que entender que son dos partidos que están sosteniendo al gobierno. El gobierno lo está diciendo claramente que se está oponiendo a la fusión. Y hay que decir, hay que recordar que en la ley de supervisión bancaria, me parece que es en la 12ª enmienda, pues hay un llamamiento al hecho estricto de que la última palabra la tiene el ministro de Economía y ministro de la Competencia en el tema de la fusión. Entonces esto es complicado. La fusión puede seguir para adelante, pueden los accionistas del Sabadell aceptar la misma en más del 50%, pero podía producirse, en las circunstancias actuales políticas en las que vivimos, podía producirse un veto por parte del gobierno. Se podía llegar al tema más peligroso que puede pasar en esta fusión, es que el BBVA comprase todas las acciones, pero sin embargo comprase las acciones de dos bancos distintos, del Sabadell y del BBVA. O sea, que tuviese dos bancos distintos, el Sabadell, que es el que ha comprado, y el BBVA, que es el que compra, pero no fusionados. Lo único que pasa es que tendrían el mismo dueño. Entonces, se podía llegar a ese escenario que es el más peligroso de todos. Yo vuelvo a repetir que entiendo que en esta fusión hay unos caracteres políticos muy importantes independientemente de los técnicos. De lo que hemos hablado del deterioro de la competencia en el mercado interno y de lo que hemos hablado también del perjuicio que se está causando por el oligopolio que se plantea ya cercano al monopolio, porque no pensamos que en esta dirección puede haber solamente un banco grande en el futuro. Entonces, aparte del perjudicado, yo vuelvo a repetir, que es el consumidor. Por eso, yo creo que estamos en una fase, en esta fase 2, que se va a alargar bastante, porque va a haber alegaciones en contra. Yo digo que el propio Sabadell hasta ahora solamente le han estado pidiendo datos, pero ahora se puede personar, perfectamente se ha personado ya en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Entonces, es un tema, primero, que se va a alargar mucho. Segundo, que incluso con la aceptación del tema de la oferta por parte del accionariado del Banco de Sabadell, y con ese peligro que ha comentado nuestro querido colega, de que tendrían que salir muy rápidamente, porque si no la catástrofe económica sería muy complicada para esos adquirentes, por todas las razones que le has puesto y que yo estoy también de acuerdo, pero sin embargo la última palabra, vuelvo a repetir, la tendría el Estado. Y avistándose un escenario peligroso, como he comentado, que el BBVA se quedase con las acciones del Banco de Sabadell y que en tal sentido fuesen dos bancos distintos, con un único propietario. Ese sería el peor de los escenarios en esta historia. Pero vuelvo a repetir que hay condicionantes políticos de mucha fuerza. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en el mercado catalán hay una prevalencia de tres bancos importantísima. El Banco de Sabadell y el BBVA suponen un 40% del mercado del crédito. Si le añadimos un 26% que tiene Caixa, estamos hablando de un 66% de concentración bancaria ya en el mercado catalán. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores. Y el tema de que no está claro el camino que va a seguir esta OPA hostil, que es un camino largo y donde, he querido enfatizar, privan mucho los factores políticos en este caso.
Tanto Antonio como para que el gobierno dé un veto. Antes decía José Carlos Díez, tendría que justificarlo muy bien. Parece que por los riesgos de la concentración podría justificarlo por ese camino. Claro, claro, esa es una medida, pero yo vuelvo a repetir por la presión política en la que se encuentra el gobierno. El gobierno depende mucho en su continuidad de tanto de Esquerra Republicana como de Junts. Y estos dos partidos y el propio presidente Illa lo han dejado patente de una forma muy clara. Pérdida de oficinas, destrucción de puestos de trabajo y dificultad de crédito a las pymes. O sea, se oponen totalmente a esta OPA. Pues el gobierno, los acuerdos que va a tener que alcanzar con estos partidos que le están sustentando en el Ejecutivo van a ser muy difíciles, de unos difíciles equilibrios. Yo no creo que los catalanes pierdan la personalidad catalana del Banco Sabadell, que además ha sido un banco muy arraigado, lanero, muy arraigado al catalán medio y a la clase catalana mercantil. Entonces, este es un tema que se plantea muy difícil, vuelvo a repetir, por esos condicionantes. Y vuelvo también a repetir que la última palabra por esta ley de supervisión bancaria y esta enmienda 12ª, la última palabra la tiene el ministro de Economía. Y el ministro de Economía pertenece a un gobierno que está sustentado por estos partidos catalanes que se muestran adversos a esta fusión, a esta OPA hostil. Alberto, tirando la mirada atrás a 2008, parecía que la concentración iba a dar más valor a los accionistas con esa unificación o esa unión de bancos. ¿Qué es lo que tenemos prácticamente 16 años después? ¿Hay un mayor valor para la banca en bolsa o hay una percepción de todo lo contrario? No hay un mayor valor. Es que realmente la palabra oligopolio, a la que ha hecho referencia don Antonio hace un rato, es clave. Cuando se habla de oligopolio es porque un determinado grupo tiene la suficiente fuerza política como para verse beneficiado económicamente. España siempre ha sido un país en el que la oligarquía bancaria ha tenido un poder enorme. Por eso hay que tener cierto cuidado, porque podrían aparecer en esta operación elementos que se nos escapan totalmente, no solamente a nuestro conocimiento, sino probablemente a la consideración previa de la operación, por ejemplo, la corrupción. Es decir, don Antonio está exponiendo, además con mucho acierto, cuáles son las fuerzas políticas que están en juego. La necesidad de ese banco mantenerse dentro del orbe catalán, bien, fantástico. Sin embargo, la gran corrupción que hay en España, el sistema político la propicia, podría dar un giro a esa situación de una manera muy rápida. Y eso añadido, pongamos el caso, a una mejora en el canje que propone el BBV, daría probablemente con una operación que efectivamente a priori no iba a salir por factores políticos. Y eso implica en su conjunto que la situación bancaria no está necesariamente mejor que en 2008. El poder bancario en España es formidable. Cada país tiene sus oligarquías. Por ejemplo, en Alemania la oligarquía industrial ha sido siempre muchísimo más importante. Si vamos a Estados Unidos, la oligarquía petrolera es brutal. También lo es la financiera a día de hoy. Pero es que en España la oligarquía bancaria como tal tiene tal poder que es muy difícil que, si se cuadran, no comiencen a mover los resortes suficientes, véase por corrupción, véase por una mejora en la oferta que realiza el BBV para llevar a cabo esa operación. Aquí la duda existe en si realmente hay un interés tan alto por parte de los accionistas mayoritarios comunes, esos BlackRock de turno, esos Vanguard en los dos bancos, para llevar a cabo la operación. Y eso desgraciadamente queda también fuera del foco. Es decir, hasta qué punto ellos están dispuestos a apretar en esa operación. Porque si están dispuestos, probablemente, véase, por una mejora en el canje y por la corrupción suficiente, seguramente conseguirían sus objetivos. ¿Crees que, por tanto, Alberto, que para que salga la operación BBVA va a tener que poner dinero encima de la mesa? A día de hoy es muy probable. A ver, el dinero, y suena duro lo que voy a decir, ablanda muchas voluntades. Y como bien ha explicado don Antonio, hay muchos factores políticos que están influyendo en esta operación.
pero desgraciadamente la experiencia nos demuestra que en ocasiones una mejora económica en una situación cambia nuestra perspectiva de las cosas. Y en esta situación, una vez que ya efectivamente se ve con esa claridad esa especie de movimiento artificial para generar un intercambio de cromos que no satisface normalmente a los accionistas del banco opado, pues una mejora de esas circunstancias podría doblegar esa voluntad. Antonio, en la fotografía sobre todo del cliente final y de esas zonas rurales, ¿cuál es la situación que puede quedar a partir de una posible salida final o una OK final a la operación entre BBVA y Sabadell? Pues por solapamiento de oficinas se van a reducir el número de ellas, el número de empleados también, y el servicio de cara a cara al cliente lógicamente se va a perjudicar. Esas oficinas que están cercanas al cliente son muy importantes, sobre todo cuando la cultura financiera de la población española es tan baja. Yo quiero decir, creo que he contestado a tu pregunta, pero quiero añadir también que los organismos que están estudiando la operación no ven clara la misma. El último que se ha pronunciado es BNP, la firma de estudios de BNP Paribas, diciendo que el BBV se va a ver perjudicado en 44 puntos y una merma, lógicamente, en el ratio de capital. Y es que no está clara esta operación tampoco para el BBVA, vuelvo a repetir. Y esa clientela que tiene, son dos bancos muy distintos en el mercado nacional. El Sabadell es un banco que está muy cerca del terruño, está muy cerca tanto en las zonas rurales como sobre todo en las zonas de las pequeñas empresas. No hay que olvidar que el 97%, 98% de las empresas españolas son pymes, y la mayoría de ellas, de este 97%, que se dice muy pronto, tienen menos de 11 empleados. No hay que olvidar que el Sabadell está especializado en estas empresas y está especializado con un scoring que es fabuloso. Yo lo conozco, un scoring que da solamente al director de la oficina un margen de percepción subjetiva aproximadamente de un 5 o de un 10%, lo demás todo es técnico, acorde con el balance, con el historial de la empresa, y todo te lo hace la maquinita, te lo hace el sistema. Entonces, eso da una capacidad de respuesta en esa especialización que no se coge tan rápidamente como podría coger el BBVA si se hace con el banco. Segundo tema, que es muy importante también y que no se dice. El Banco de Sabadell tiene una especialización a raíz de la compra del Banco Atlántico y de la marca Solván que estuvo explotando el Banco Sabadell durante algún tiempo. Tiene una experiencia en oficinas de costa sensacional. Es muy difícil, exige una especialización en el mercado de residentes y no residentes. Y en eso, Banco de Sabadell tiene también el arma definitoria, diferencial, para entrar y funcionar en ese mercado. Está funcionando fantásticamente bien y lo está haciendo mejor que ningún banco. O sea que ese área también se vería deteriorada. El Banco de Sabadell, vuelvo a repetir, por la compra del Atlántico y por el hecho de la experiencia que tuvo con una marca propia que creó por Solván, se ha expandido por toda el área mediterránea, dando un servicio que da una rentabilidad extraordinaria. El cliente extranjero está muy acostumbrado desde siempre, en España no hemos estado acostumbrados a eso, a la comisión, a pagar comisiones por servicio. Y este banco está especializado en eso, en dar servicio, en el sentido de cobrar comisiones. Fijaos lo difícil que está haciendo en el mercado financiero español pasar de beneficios por el margen, que cuando los intereses se estrechan, sacar margen es muy difícil. Ha habido una época con intereses muy altos, que lo ha marcado el Banco Central Europeo, con tipos, como he dicho, superiores al 3,5, donde los bancos han estado muy tranquilos porque se hacía margen, pero los intereses del Banco Central Europeo van a la baja y en tal sentido se va a estrechar el margen. Entonces volvemos al tema de compensar por comisiones. Y va a compensar por comisiones el banco que más está especializado en esos segmentos. Y hay comisiones en las pymes, y hay comisiones en el crédito de las pymes, y hay comisiones en el servicio que se da al mercado residente y no residente extranjero. Entonces, vuelvo a repetir que estamos ante un Banco de Sabadell que es muy especializado, muy especializado, muy especializado. Y yo creo que el BBVA es un banco que tiene otra altura, que está mirando desde hace tiempo, lo mismo que el Santander, al mercado internacional. Y yo estoy contando la anécdota de ahora. Se resiente, y eso es una jugada de la bolsa de ayer, que lo puede decir mejor Alberto que yo, que se ha resentido por el tema de México, por el hecho de las restricciones que Trump
va a poner al comercio de Estados Unidos con México, con unos aranceles muy altos. Entonces, esto se nota muy rápidamente. Eso quiere decir que el mercado, o sea, tú no te haces menos vulnerable si te concentras en países como está concentrado el BBVA en México o está concentrado el Santander en Brasil. No, yo creo que esa diversificación, que por ejemplo internacional, salvo en el caso de Inglaterra con el TSB que tiene el Sabadell, yo creo que es mucho más interesante porque tiene una menor exposición al riesgo por concentración de los créditos y los activos en un solo grupo. Está pasando al Sabadell, al BBVA, repito, en el tema de México, y le puede pasar también al Santander en el tema de Brasil, por una concentración excesiva en esos países y la vulnerabilidad que tiene Sudamérica siempre, que lo sabemos. Entonces, yo creo que la política de Sabadell también en ese sentido, con sucursalismos y con temas muy medidos en el tema internacional, también esa diversificación te hace que tengas menos riesgo. Alberto, solo una cuestión más. En caso de veto o en caso de no por parte de los accionistas, ¿cómo podrían reaccionar ambas acciones? ¿Quién podría ser el más dañado? Bueno, lo más normal es que si hay algún tipo de oposición real y hay interés por parte del BBVA, se mejoren las condiciones. Precisamente por lo que acaba de comentar don Antonio. Es decir, el Banco Sabadell tiene una filosofía totalmente distinta al BBVA y el BBVA probablemente necesite dentro de su estrategia bancos de ese tipo. Es decir, adquirir mercados muy distintos a los que está, acostumbrado. Con lo cual, lo que podría suceder es que las acciones del BBVA, si finalmente se frustrara esa operación, lo normal es que vuelvan a la proporción que ha tenido históricamente con el Banco Santander. Pero es que aunque saliera la operación, también se produciría esa especie de igualdad entre los dos. Vamos, que básicamente las acciones del BBVA tenderán a recortar, mientras las del otro grande, las del Santander, recorten, pero menos que las del BBVA. Es decir, se tiene que producir de aquí a un tiempo una equiparación de las dos acciones de los dos grandes, Santander y BBVA. Y como BBVA se ha inflado de una manera artificial, lo normal es que se desinfle. Muy interesante esta exposición, este comentario, muy interesante. Gracias a los dos, Antonio, Alberto. Buen día, buen negocio. Gracias por acompañarnos. ¿Me vas a permitir una reflexión final? Una reflexión final. Hombre, yo estoy subjetivado porque he conocido muy de cerca al Sabadell también. He conocido muchos bancos extranjeros, españoles y tal, porque he pasado por muchos de ellos. Y a mí me ha sorprendido Sabadell la vitalidad que tiene en el mercado actual. Yo creo que en el mercado actual los bancos que están funcionando mejor en el retail son Caixa y Banco Sabadell. Son muy agresivos en el retail. Hombre, y sería una pena que bancos de este tipo, que están funcionando muy bien, me refiero ya en concreto al Sabadell, se le cortasen las alas. Yo no veo claro el proceso de fusión. Y vuelvo a repetir, no veo claro el proceso de fusión por razones políticas. Y por ese hecho también, que sería lo peor que podía pasar, que el BBVA se quedase con los dos bancos propiedad de los mismos, propietarios de ambos bancos, pero con dos bancos independientes. Sería el peor movimiento. Pero hay factores políticos en los momentos actuales. La política puede cambiar, no cabe ninguna duda, pero en los momentos actuales yo dudo mucho que la fusión, por un veto del gobierno y por los condicionantes políticos que subyacen, se lleve a cabo con facilidad. Gracias a los dos, Alberto, Antonio. Buen día, buen negocio. Buen día, a ti, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Son las 11:48. Enseguida entramos en el informativo de las 12 con Sergio Fernández. Hasta aquí este tiempo también para estudiar, para analizar, como hemos hecho, los riesgos de la concentración bancaria en España, que empiezan a surgir de una manera muy grave y que empiezan a verse ya como una afectación muy importante para el sistema económico, para el sistema empresarial. Vamos a ver cómo acaba, aunque la fotografía que han visto también en estas horas estaría relacionada con una mejora, con una oferta con cash por parte del BBVA, pero no solo en esta operación, sino el conjunto de la posible concentración bancaria en el sistema, con el daño que pudiera ocasionar al conjunto del sistema. 11:49, buen día, buen negocio.